Bueno, amigos, estamos con el doctor Marcos Ibaceta, un juez que ha tenido un papel preponderante en el Poder Judicial, lamentablemente, debo decir, no ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso siempre hay que recordarlo. Muchas gracias, doctor Marcos Ibaceta, por estar esta noche con nosotros, y esperemos que en algún momento usted pueda volver al Poder Judicial, ciertamente. A usted las gracias y esperemos que Dios decida lo que tenga que ocurrir. Ya están las cosas hechas, ¿no? Ya están las cosas hechas, los trámites están realizados. Doctor Ibaceta, este fallo del Tribunal Constitucional lo hemos estado analizando toda la noche. ¿Cuál es su percepción inicial? ¿Este es un buen fallo? ¿Es un fallo confuso? ¿Es un fallo que puede generar problemas? Usted en la mañana en radioprogramas, cuando estuvimos conversando, hizo un análisis bastante claro de su percepción. ¿Qué es lo que le suscita? Bueno, ya dije mi primera impresión sobre el fallo, ¿no? Que salía en medio de una tormenta. ¿Por qué? El Estado estaba siendo amagado con una avalancha de habeas corpus, precisamente sobre el decreto ley 25475. Que ese es el de terrorismo, porque no hay que usar números porque el público nunca sabe qué cosa dicen los números, sino que ese es el de terrorismo, no el de traición de la patria. El que no ha sido declarado inconstitucional. Así es. Y por lo tanto, el tribunal dice había sustracción de materia en cuanto a los jueces sin rostro, pero creo que ha sido una salida práctica porque ya teníamos la avalancha de habeas corpus. Yo le estaba poniendo contra la pared al doctor Álvaro Orlandini en esa materia y no me ha querido... Yo entiendo que es una formalidad, pero ¿no era necesario acaso que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre ese punto? Porque puede haber una persona que ha sido procesada por terrorismo, por un juez sin rostro, y que finalmente sabe que no va a poder, por la vía de esta sentencia, pedir la nulidad de su proceso. Es que ya allí sí podía estar discriminando cuando tiene usted centenares de habeas corpus en trámite. Así es. Muchos de ellos, decenas de repente, ya declarados fundados. Entonces, ¿cómo entrar sobre ese mecanismo, verdad? Ahora, creo que sustrae... Para que haya una idea, porque usted trabajó desde el 97, tengo entendido, en la sala... 99. 99, en la sala de terrorismo. Sí. ¿De qué universo de procesados estamos hablando? Tanto por el delito de terrorismo puro como de traición a la patria. Bueno, yo tenía los datos aproximados, nunca se ha podido establecer, tener una estadística... Uno de los problemas del Poder Judicial, así ciertamente. Es. La construcción estadística ha sido muy difícil porque nunca hay apoyo ahí, no se le da mucha importancia. No, ellos tienen que ver por presupuesto, pero eran más o menos 2.500. 2.500 en total, todo el universo. Y traición a la patria, 600. Unos 600, que serían los casos que tendrían que revisarse ahora. A pedido de ellos, ¿no? Ah, así es, pero cada uno lo va a pedir. Que en el otro, en el fuero común, los juzgados por tribunales sin rostro también van a tener que ser juzgados. O sea, tenemos dos pinzas. Así es. Dos pinzas sobre el sistema. Ahora, siempre y cuando se declare la nulidad del proceso de los de terrorismo juzgados por tribunales sin rostro, porque el tribunal no ha dicho nada. Pero ya hay precedente. El precedente es que se están anulando todos. Ya se están anulando todos. Se están anulando todos. ¿Sobre qué bases? ¿Sobre el fallo de la Corte Interamericana? Indebido proceso y el fallo de la Corte Interamericana. Sí. Ahora, si esto fuera así, y la preocupación de todos es la siguiente, muy bien, el fallo es claro, supongamos que el Congreso o el Poder Ejecutivo, ojalá, con facultades delegadas, yo insisto en ese tema, me lo dijo un colega esta mañana y creo que es una buena salida, tienen el paquete legal armado. ¿Qué posibilidades hay de que el Poder Judicial, como decimos, no meta la pata? Hay mucho temor. Hay quien me decía, un abogado en la mañana, que esto es como darle un fusil muy bonito, con todos sus seguros puestos, a un niño. No se va a disparar si es que nadie, digamos, destraba el seguro. Pero, ¿qué pasa si se destraba? Yo tengo mis dudas en que sea más conveniente delegar facultades. ¿Ah, sí? Porque, bueno, yo pienso que el Congreso tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Y ser una producción multipartidaria. ¿Porque es un tema político, cree usted? ¿No es un tema técnico? No, esto es político. ¿En qué medida es político, doctor Ibaceta? El Estado se enfrenta a una organización, y esta organización se ha enfrentado al Estado a través de varios gobiernos. Y cada uno de estos gobiernos tiene sus responsabilidades y corresponsabilidades. Por lo tanto, que la población por fin vea a sus políticos asumir sus responsabilidades y trabajar en conjunto por algo que beneficie a la población. Creo que el efecto político en estos momentos sería altamente saludable. Ahora, el plazo, por la confiabilidad, ¿no? Los plazos no pueden ser muy largos. Es que aquí se tienen que quebrar parámetros. Es como decirle a alguien que se saca 10 porque ha estudiado solo 3 horas, pues si quiere sacarse 16
tiene que trabajar o estudiar 12 horas, ¿verdad? Si no quebramos parámetros y queremos buscar soluciones bajo los mismos lineamientos, no los vamos a encontrar nunca. Por ahí leía que un congresista decía, nos vamos a dar el tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Acá han dicho 60 días. Así, aquí está ligado. El Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, era inevitable, dije en la mañana, encausa el problema y nos da el puente transitorio. Pero el Congreso tiene que mejorar la vía y ponérsela al Poder Judicial para que de modo inequívoco los jueces puedan mirar con claridad. Pero dentro del Poder Judicial tiene que haber un trabajo desde ya sobre unificación de criterios, ¿no? Sobre los principios, sobre los alcances, sobre la interpretación. Le voy a dar un ejemplo. Se ha dicho que no se ha tocado la 25475, esa que no se ha declarado inconstitucional. Pero sin embargo, al definir el delito de terrorismo, hay una gran diferencia doctrinaria que yo me acuerdo Se ha adecuado el tipo. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que el tipo se ha restringido a determinadas actos. O sea, y lo han restringido, digamos, a la forma en la que el tribunal lo interpreta como delito. Pero en el 89 se produjo un gran debate con grandes penalistas, Roy Freire, por ejemplo, uno de ellos, porque el decreto 046 que tipificaba el delito de terrorismo decía el que con el propósito de... Así es, había una intencionalidad. La intencionalidad. En cambio, en la legislación vigente basta el acto. El acto, entonces decían, con la intencionalidad, la teoría de la prueba y los medios de prueba son más difíciles de acreditar el hecho interno. Así es. De la intencionalidad, que es el dolo, ¿no? Que es el dolo. ¿Y por qué estoy ligando esto? Porque el gran problema que vamos a tener está en el tema de las pruebas. Así es. Ahora, el ¿no? tribunal ha sido expreso señalando que las pruebas sí son admitibles aun cuando hayan sido actuadas por tribunales militares. Y eso clarifica bastante la cosa, porque en un principio se pensó prueba presentada ante tribunal militar no admitida ante tribunal civil, bueno, simplemente no hay proceso. Así, en nuestra jurisdicción interna ahora está claro. Ahora está claro eso, ¿no? Pero ya después se verá si la Corte coincide, ¿no? Si la Corte coincide con este criterio del Tribunal Constitucional, pero en todo caso hay que aprovechar el momento. Alguien me decía, hay que ser pesimista o optimista. Yo le decía, no. O sea, ni pesimista ni optimista, hay que ser analítico. Porque toda obra humana nos ofrece posibilidades y probabilidades para ser pesimista o para ser optimista. O sea, nosotros no podemos ser extremistas ni garantizar que esto no va a ocurrir o que esto puede... Todo puede ocurrir, pero las cosas ocurren o no ocurren cuando uno las ve de antemano. Así es, las prevé o no las prevé. Así es. Así es. Bueno, doctor Ibaceta, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Su juicio, por cierto, siempre muy claro. Y esperemos ciertamente que se resuelva este asunto de su alejamiento temporal del Poder Judicial, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que nos está haciendo bien estar un tiempo fuera, pero también considero que el tribunal ya está fijando posiciones al respecto. No se aprende desde fuera mucho. También, por cierto. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.